Hola, buenas tardes. Quiero que hablemos un poco de una noticia que ha causado conmoción, pero que lamentablemente no es la primera vez que vemos algo similar, que es con el anuncio que hizo Calzados Guante Gacel, que dijo que iba a cerrar su fábrica y iba a despedir a 283 trabajadores. Y la verdad es que no es la única que ha estado cerrando. Esto ha sido una situación que en realidad se lleva desarrollando por bastante tiempo. Pero antes de hacer eso, quisiera agradecer a un nuevo patrocinador del canal, que estoy gratamente sorprendido como van apareciendo cada vez más. Y quiero agradecerle especialmente a Juan Carlos M, no voy a decir el apellido por un tema de privacidad, pero quiero agradecerle específicamente a él porque se convirtió en el primer patrocinador que hemos tenido con el monto más alto hasta ahora en Patreon. Y quiero agradecerle por el compromiso que acaba de ser de convertirse en un Patreon, en un patrocinador mensual con $25 al mes. Así que muchas gracias, Juan Carlos. Si estás escuchando esto, te lo agradezco. La verdad es que se agradece mucho este apoyo y sirve para seguir adelante. Pero habiendo dicho eso, anunció Calzados Guante Gacel, que es una empresa que tenía ya más de 90 años, que iba a cerrar. ¿Por qué? Porque decían que la verdad es que no era sostenible fabricar en Chile, que la situación se hizo insostenible. Y no es la primera vez que vemos algo similar, sino que esto ha ocurrido con Calzados Beba, que cerró después de 47 años de historia. Tenemos situación también como Calzados Albano, que tuvo que cerrar en Concepción y ha ido cerrando tiendas a lo largo del país, que también 43 años de funcionamiento. Electrolux, que producía productos de refrigeración, que cerró en Santiago. Y no es algo particular de empresas pequeñas nada más, o de empresas nacionales, sino que grandes empresas como Maersk cerraron, recordemos, su fábrica de contenedores en Chile, despidieron a miles de personas y finalmente se fueron a Perú. También vemos distintos problemas como el que ocurrió en el puerto de Valparaíso, donde una empresa enorme que se encargaba del manejo del Terminal 2 del puerto también abandonó el tema. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Porque uno podría tratar de dar respuestas simples, sin mucho pensamiento, y empezar a decir que esto es culpa del libre mercado, de que el neoliberalismo. Pero la verdad es que esas serían respuestas poco informadas, porque este resultado es algo no que haya estado ocurriendo hace bastante tiempo, sino que es algo relativamente, hablando de tiempo histórico, relativamente reciente, y va asociado de ciertas políticas. Y tenemos que tomar en cuenta que muchas de estas empresas no están cerrando y desapareciendo simplemente, sino que se están yendo a otros países. Por ejemplo, algunas de estas empresas de calzado se ha observado que se están yendo a Perú. El Electrolux tiene sedes en Brasil y van a empezar a producir más allá. Están cerrando más bien en Chile en particular. Maersk se fue de Chile y está haciendo inversiones millonarias actualmente en Perú. Lo mismo numerosas empresas portuarias. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué tiene Perú o Brasil? ¿Qué tiene otros países latinoamericanos que no tiene Chile? Porque algunos dicen, no, es que son los chinos. Pero si fuera así, no podrían producir en ninguna parte. No habría ninguna diferencia con estos otros países que Perú es un vecino, Brasil está relativamente cerca. ¿Qué diferencia tienen? Y el tema que va influenciando todas estas cierres de empresa es el costo de producción. Lo dicen todas estas compañías, es muy caro producir en Chile. ¿Y por qué es tan caro? Bueno, empresas como estas mencionan que uno de los problemas mayores es que los trabajadores aquí son muy caros. Y la pregunta es ¿por qué es tan caro tener un trabajador? ¿Por qué es tan caro producir en Chile? ¿Es porque Chile es exclusivamente caro? Y la verdad es que no, esto es responsabilidad del gobierno, indirectamente nuestra porque permitimos que llegara a esta situación, principalmente por la enorme carga fiscal. Porque ¿qué tiene Perú que no tiene Chile, por ejemplo, que está trayendo tanta inversión y la gran mayoría de las empresas que no son pymes y cierran, que se están yendo a Perú? Y eso es el tema de que Perú tiene una menor carga fiscal que lo que tiene actualmente Chile. Y en el pasado, en el año 2014, hizo bajas importantes de impuestos para incentivar la llegada de gente. Y a la vez que eso ocurre y otros países bajan sus impuestos, y vamos a ver cuáles y vemos por qué funciona, hemos observado que nuestro gobierno, en unas movidas que han comenzado desde el primer gobierno de nuestra expresidente Bachelet, donde empezó a haber este cambio de mentalidad, abandonando esta mentalidad de tratar de favorecer el mercado, aunque no había libre mercado completamente, pero tratar de favorecerlo en un sistema social liberal que era el que había sido implementado por Pinochet y eventualmente continuado y profundizado por la concertación, que comenzó a cambiar con el primer gobierno de nuestra expresidente Bachelet. Se empezó a cambiar esta mentalidad
de un sistema más bien social liberal a un sistema más bien socialdemócrata, con ciertos tintes socialistas. Y esto comenzó en el primer gobierno de Bachelet, que fue el más corrupto de todo el periodo concertacionista. Eventualmente se profundizó durante el primer gobierno de Piñera, que también aumentó bastante el gasto, y decían el crecimiento económico fue grande, sí, pero el tema es que se sentaron las bases para los problemas que hubo actualmente, y que se profundizó con la mayor fuerza en el segundo gobierno de Bachelet y en este primer gobierno de Piñera. ¿Por qué? Porque se han tomado ciertas políticas económicas que a muchos de países más problemáticos en temas similares a estos podrán sentir que son conocidas, países como Argentina, por ejemplo, en que el gobierno de izquierda del Partido Socialista, porque Bachelet es socialista, y ahora este gobierno de la supuesta derecha, pero en realidad parecen socialdemócratas de izquierda, decidieron tomar políticas económicas que hicieron más costoso la creación de negocios y de la misma manera terminó haciendo que quebraran numerosas pymes, que quiebren incluso empresas antiguas y finalmente hace que se vayan simplemente consolidando unas cuantas empresas corporativistas, lo que es lo más lejano del libre mercado. Eso es más bien similar a ciertas políticas keynesianas y por lo menos Piñera se ha caracterizado bastante por aplicarle el libro keynesiano en temas económicos, de intervención estatal, obras públicas, lo mismo Bachelet con el tema de los funcionarios públicos que decidió impulsar y las obras públicas, y actualmente seguimos por este mal camino, justamente porque el gobierno, todas sus reformas no son positivas para el trabajo, continuando la senda de Bachelet, que son negativas en realidad para la mano de obra. ¿Qué observamos con esto? Que hace poco, por ejemplo, el gobierno defendió que la cotización a costa del empleador para el trabajador aumentara un 14% desde el 10% que está actualmente, y ahora dice que es 18%, y la CPC alertó, al igual que las pymes que están medias desesperadas, que eso no podían hacerlo, pero el gobierno lo va a hacer de igual manera y la oposición quiere incluso aumentarlo más. Aquí no es una discusión de diferencias de doctrina, sino que quieren hacer lo mismo en distintas medidas. Unos quieren subir un poco más los impuestos, otros quieren subirlos mucho. Esa es la diferencia entre la izquierda y la mal llamada derecha de nuestro país. Y decidieron aumentarlo de igual manera, lo que aumenta los costos de producción para las empresas. Y una empresa gigante probablemente puede pagar esto. No todas, vemos que muchas se están yendo, pero una puede pagar esto. Y no le complica demasiado porque tiene el dinero. Pero más del 70% de los empleos en Chile son pymes, pequeñas y medianas empresas. Y estos aumentos de costo los destruyen porque no tienen el dinero muchas veces para pagar estas cosas. Aquí tenemos simplemente una mentalidad de pensar en solo el lado del trabajador a costa, como si el otro fuera el empresario, un millonario. Pero aquí esto es una relación orgánica entre ambas partes. Si es que realmente se le exige de todo a la empresa, las pymes quiebran, desaparece una carta importante del trabajo, se generan monopolios artificiales generados por las regulaciones estatales y hay problemas. Y esto es consecuencia de las políticas que hizo Bachelet y ahora Piñera continúa. No solo eso en temas de impuestos, que ya es un tema horrible, sino también las reformas que fortalecen el servicio de impuestos internos, que les va a sacar más dinero a las pymes, y eso lo reconoció el gobierno. Y eso incluso dejando de lado las discusiones para aumentar el impuesto al combustible y el IVA, que se han dejado de lado gran parte por el rechazo popular que eso generó. También tenemos cosas como las que anuncia la CPC que está apoyando, que es el tema de la sala cuna universal o la agenda de inclusión y equidad de género, que hablamos también en este canal de ambas cosas. Porque a muchos les puede sonar muy bien, que todas las empresas tengan una sala cuna y que lo tengan que pagar para poder mantener a los bebés mientras está trabajando una mujer. Y todos dicen, suena muy bonito, pero eso cuesta plata. Y como cuesta plata, es más caro, lo que significa que aumenta el costo de tener empleada una mujer, porque se puede tener esta situación. Y eso genera que las empresas que son grandes lo puedan pagar y están felices de hacerlo, porque las empresas pequeñas no pueden pagar esto porque es mucho más del costo que ellos pueden asumir y quiebran las empresas pequeñas. Entonces también tenemos situaciones como esta, eso también dejando de lado las leyes de inclusión que también tienen un costo económico, que se les obliga a mantener a estas personas por el simplemente hecho de su preferencia sexual o por el sexo que ellos creen que son, aunque estén equivocados biológicamente. Y se genera también este problema de los costos, porque después cuando intentan despedirlo, alegan que no, esto es un problema de discriminación y no pueden despedir a estas personas. Todas estas leyes de cuotas, todos estos gastos sociales, como los llaman, generan simplemente que aumente el costo para quien quiere hacer un negocio. Y la gran empresa puede pagar esto, si es que deciden no irse, porque muchas vemos que se están yendo igual. Pero la pequeña y mediana empresa es totalmente destruida. Y después la gente se pregunta por qué no hay trabajo. Y es justamente por cosas como esta. Y por eso se empiezan a ir a otros países. Incluso las grandes potencias mundiales, y eso me parece una locura lo que aplicamos aquí en Chile, incluso las grandes potencias mundiales como China han decidido en el último tiempo bajar sus impuestos y sus regulaciones. ¿Por qué?
porque de esa manera los chinos lo dicen, al bajar impuestos y regulaciones, mayor libertad al mercado, va a aumentar el empleo, va a aumentar el crecimiento y de esa manera se evita la desaceleración de la economía china. Pero no solo China, también países como Estados Unidos han hecho bajas de impuestos sustanciales, que además hace que sea mucho más atractivo invertir en esos países. Por ejemplo, Trump el año 2018 bajó los impuestos en montos históricos y además recaudó más con esas bajas de impuestos. Y consecuencia estas bajas de impuestos que tanto criticó la izquierda, estos estatistas que siempre quieren más keynesianismo, más control económico, proteccionismo. Eventualmente, a partir de esta política económica generó el empleo más bajo en 50 años en Estados Unidos y también a nivel de minorías raciales, étnicas, que usualmente tienen un desempleo más alto en Estados Unidos, tuvieron sus montos más bajos a nivel histórico. Se crearon además una cantidad importante de empleo. Tan solo en el mes de septiembre del año pasado se crearon 134.000 empleos en Estados Unidos gracias a estas rebajas tributarias. Por eso me parece algo contradictorio que aquí parece que no logran, determinan el problema, pero no logran ver cuál es la solución correcta. Porque los mismos empresas que van cerrando dicen, es muy caro aquí. Hay problemas porque hay demasiados costos. Y entonces, ¿cuál es la solución que hacen nuestros políticos y que hacen numerosas personas que aquí se hacen llamar de derecha cuando no lo son? Es que dicen, es muy caro. Así que hay que gastar más, hay que hacer más derecho y subir más los impuestos. Y eso es totalmente contraproducente. Cada vez que nos alejamos más de un libre mercado, que un libre mercado, laissez-faire, que significa sin manos encima, significa justamente que el Estado intervenga menos. No significa que el Estado esté haciendo regulaciones, impuestos o intervenciones en estos temas. Un sistema de laissez-faire, de sin intervención, significaría que no se le cobrarían impuestos a estas empresas y no se le pedirían ninguna de estas regulaciones. Y si vamos eliminando estas regulaciones y les bajamos los impuestos a las empresas que para estar en Chile, se vuelve más atractivo nuevamente invertir en este país, que se desarrolle. También se vuelve menos costoso empezar una pyme y así más personas pueden arriesgarse a crear un negocio, porque con cada una de estas normas, con cada una de estas políticas estatistas que siguen implementando, lo único que logran es que haya menos personas que puedan invertir, que se vuelva una cosa de personas con cada vez más dinero poder hacer estos negocios, porque ya no se puede hacer con montos más bajos de dinero porque se vuelve demasiado caro, y que aquellos negocios que estaban al límite tratando de partir, o que estaban tratando de sobrevivir a las malas políticas fiscales que llevan causando problemas por años, después no logran surgir porque se les empeora cada vez más la carga. Están básicamente rematando a empresas que estaban moribundas cuando se le tenía que haber bajado los impuestos y las regulaciones para que pudieran surgir. Entonces no es ninguna sorpresa que haya empresas que se estén yendo en grandes cantidades a Perú, porque Perú justamente hizo eso para crecer y ahora nos van a terminar pasando de aquí una década si esto sigue en estas tendencias. No es sorpresa también que ahora muchas se estén yendo a Brasil, porque Bolsonaro anunció justamente lo mismo y ya han hecho las bajas de impuestos empresariales y menos regulaciones. Entonces esto simplemente significa que no es porque Chile esté en una mala situación en particular, no es por el libre mercado, sino que justamente al contrario, como nos hemos puesto con políticas cada vez más estatistas, más proteccionistas, de mayor intervención estatal, de un keynesianismo que interviene cada vez más y nos alejamos incluso de las políticas que las grandes potencias mundiales toman de bajar impuestos y liberalizar sus mercados, que al final terminan reduciendo tanto el déficit como aumentando sus empleos y mejorando los sueldos de las personas. En Estados Unidos se observa cómo han ido subiendo sustancialmente con la baja de impuestos. Lo único que logramos es destruir más trabajos en este país, causar más problemas y después la gente se está quejando porque no hay trabajo. Bueno, sepan por qué no hay trabajo, es justamente por esto. Y una cosa tragicómica casi, más bien terrible que cómica, porque esto es un círculo vicioso, porque ven el problema, pero piden la solución que les hace daño, exigen más de lo que ello que los está destruyendo. Entonces al final este es un ciclo en que se ve, no hay trabajo, hay problema, el desempleo, y después ven, y por eso quiero que gasten más y que metan más impuestos, y después, ¿por qué aumentó de nuevo el desempleo? No, debe ser el mercado, cuando justamente lo que menos tenemos ahora es libertad de mercado, sino que cada vez menos. Espero que les haya gustado el video y tengan una muy buena tarde. Hasta luego.